El doctor Ferro le comentó que la exoquinasa tiene una baja velocidad máxima y que es inhibida por un exceso de glucosa 6-fosfato, mientras que la glucoquinasa, que está presente en el hígado, tiene una alta velocidad máxima y no se inhibe por exceso de glucosa 6-fosfato. Yo quisiera que alguien me explique la importancia biológica de esto, que pareciera ser un detalle. ¿Por qué es tan importante que la glucoquinasa, a diferencia de la isoquinasa, primero tenga una velocidad máxima muy alta y que además no se inhiba por exceso de glucosa 6-fosfato? A ver. Ajá. Muy claro. A ver. Exactamente, ahí está la clave de la cuestión. Hay que pensar que las demás células, el resto de las células, excepto los hepatocitos, captan glucosa y esa glucosa que entra ya no va a salir más, ya no puede salir más porque se fosforila y ya no se puede desfosforilar. Entonces, está bien que la mayoría de las células tengan una exoquinasa con baja velocidad máxima, o sea, que se sature rápido a baja concentración y que además se inhiba por exceso de glucosa 6-fosfato, porque las células no pueden fosforilar más glucosa de la que necesitan, porque ¿qué van a hacer después con ese exceso? Sin embargo, las particularidades de la glucoquinasa están estrechamente relacionadas con el rol del hígado en el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿verdad? O sea, esta enzima está evolutivamente muy bien adaptada al rol que desempeña. ¿Por qué? Porque el hígado no puede darse el lujo de rechazar glucosa. A ver, ¿a dónde se va a ir toda la glucosa si nosotros nos damos un panzazo de alimentos ricos en hidratos de carbono? ¿A dónde va a ir toda la glucosa si las otras exoquinasas rechazan el exceso de glucosa? La glucosa va a entrar hasta cierto punto nomás en la mayoría de las células. Entonces, no hay otro destino posible que el hígado. El hígado no puede darse el lujo, la glucoquinasa no puede darse el lujo de decir, no, yo ya tengo suficiente glucosa 6-fosfato, no voy a fosforilar más, porque ¿a dónde va a ir esa glucosa? Va a quedar en la sangre y no queremos eso, ¿verdad? Entonces el hígado tiene la obligación de aceptar y fosforilar toda la glucosa que entra. Por eso es fundamental que primero que esta enzima tenga una alta velocidad máxima, que no se sature, y que además no se inhiba por un exceso de glucosa 6-fosfato. O sea, aunque haya muchísima glucosa 6-fosfato, el hígado va a seguir aceptando. ¿Por qué? Porque el hígado no necesita la glucosa 6-fosfato solo como fuente de energía, sino que va a almacenar, a partir del exceso de glucosa 6-fosfato, lo va a almacenar como glucógeno y también puede degradar para que estos carbonos después deriven hacia la síntesis de triacilglicerol. Bueno, nada más quería entonces complementar la reflexión que hice con esta pregunta y vamos a pasar ahora a describir las reacciones de la segunda fase. Bien, como ya les explicó el profesor, la primera fase de la glicólisis constituye una etapa de inversión energética, es decir, se consume a partir de una molécula de glucosa, ¿verdad? Para la primera fase se consumen 2 ATP para dar finalmente 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué sucede después? En la segunda fase, que la reconocemos como etapa de retribución energética, estas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato van a degradarse para dar 2D piruvato. Y en ese proceso se generan 4 ATP y 2 NADH. ¿Qué nos indica esto? Primero, implica alguna etapa de oxidación. O sea, si el NAD se convierte en NADH, quiere decir que hay oxidación, más específicamente deshidrogenación. Y además hay producción de 4 ATP, quiere decir que tenemos reacciones exergónicas que se acoplan a la fosforilación de ADP. Y como en la primera fase se habían consumido 2 y en la segunda se producen 4, entonces habrá una ganancia neta de
2 ATP. Finalmente, si sumamos las reacciones de la primera y segunda fase, entonces el balance neto de masas nos queda de esta forma. Una molécula de glucosa más 2 de ADP y 2 de fosfato inorgánico y 2 moléculas de NAD oxidado me dan como producto 2 moléculas de piruvato más 2 de agua más 2 de ATP más 2 de NADH. Entonces, esta molécula de glucosa, al degradarse a 2 de piruvato, me ha permitido generar 2 moléculas de ATP y 2 NADH. Recuerden que si hablamos de metabolismo aeróbico, oxidación total del carbono de la glucosa, estos NADH van a derivar a la cadena transportadora de electrones y van a permitir generar una mayor cantidad de ATP. Bien, pero si consideramos exclusivamente la glicólisis, la glicólisis produce 2 ATP. Bien, entonces, ¿cuáles son las reacciones que comprenden la segunda fase o etapa de la glicólisis? Entonces, primeramente, el gliceraldehído 3-fosfato se deshidrogena para formar el compuesto rico en energía 1,3-difosfoglicerato. Esta es una reacción compleja que implica una deshidrogenación y también una fosforilación, es decir, se forma un compuesto rico en energía que es el 1,3-difosfoglicerato. Este compuesto tiene un enlace anhídrido mixto, que vamos a ver después, que es un enlace de alta energía. En la siguiente reacción, este compuesto rico en energía, que es el 1,3-bifosfoglicerato, se hidroliza. La hidrólisis de un compuesto rico en energía siempre es exergónica, libera una gran cantidad de energía. Por tanto, esta hidrólisis puede acoplarse con la fosforilación de ADP para dar ATP. Esta es entonces una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué decimos que es una fosforilación a nivel de sustrato? Porque se genera ATP por transferencia directa del fosforilo de un compuesto rico en energía, que es el 1,3-bifosfoglicerato, al ADP. Recuerden que los compuestos ricos en energía, como el 1,3-bifosfoglicerato, tienen un alto potencial de transferencia de grupo. Bien. Se formó entonces el 3-fosfoglicerato. A continuación, este 3-fosfoglicerato se isomeriza a 2-fosfoglicerato. Luego, este 2-fosfoglicerato por deshidratación formará fosfonol piruvato, que es otro compuesto rico en energía. De hecho, el fosfonol piruvato es el compuesto más energético de todo el metabolismo. A continuación, entonces, este compuesto rico en energía, que es fosfonol piruvato, se hidroliza, liberando una enorme cantidad de energía que se utiliza para fosforilar ADP. Se genera entonces otro ATP y piruvato. Ahora fíjense que todo esto que acabamos de escribir es para una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Pero recuerden que la primera fase genera 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Por tanto, todo esto que acabamos de ver debe multiplicarse por 2. Entonces, en la segunda fase de la glicólisis, 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato terminan convirtiéndose en 2 moléculas de piruvato. Se generan 4 moléculas de ATP y 2 de NADH. ¿Sí? O sea, 4 moléculas de ATP por fosforilación a nivel de sustrato se generan en la segunda fase. Entonces, la reacción neta, o sea, de la segunda fase es 2 gliceraldehído 3-fosfato más 4 ADP más 2 de NAD oxidado para dar 2 moléculas de piruvato más 4 de ATP, 2 de NADH, 4 protones y 2 moléculas de agua. ¿Cuáles son los cambios estructurales que sufren estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato hasta convertirse en piruvato? Veamos. Aquí tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. Esta estructura, traten de relacionar siempre la estructura con el nombre. Fíjense que dice gliceraldehído. Gliceraldehído es la forma oxidada del glicerol. El glicerol, ¿se acuerdan que es propano-triol? Tiene 3 carbonos y 3 OH. Bueno, si un OH, el OH del carbono 1 se oxida, cuando un alcohol se oxida forma aldehído. Entonces, es como el glicerol oxidado, por eso es gliceraldehído. Y es gliceraldehído 3-fosfato
Porque el OH del carbono 3 está esterificado con un fosforilo, en un éster fosfórico del gliceraldehído. Bien, ¿qué es lo que sucede en esta primera reacción? Este gliceraldehído se oxida mediante la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. A ver, ¿qué átomo de carbono creen ustedes que es el que se va a oxidar? A ver. ¿Puede ser el 2? Puedo decir que es el 2. Bueno, voy a mostrarles el producto. Vamos a ver si es realmente el 2 o no. A ver, miren el producto que se formó. ¿Se oxidó el carbono 2? No, el 1 ahora. El 1. Muy bien, pero ahora ya no se van a olvidar, ¿verdad? El carbono 1 es el que se oxidó. Y el carbono 1 era un carbono de aldehído. Cuando un aldehído se oxida, ¿en qué se convierte? En cetona era. No, la acetona tiene el mismo estado de oxidación que un aldehído. A ver, química orgánica. Cuando un aldehído se oxida... En ácido no era. Muy bien, se convierte en ácido carboxílico. O sea, si esto se oxida, se va a convertir en ácido 3-fosfoglicérico. ¿Sí? Y su anión sería fosfoglicerato. ¿Sí? Solo que en esta reacción, este carbono no solamente se oxida a glicerato, sino que además se fosforila. Se forma un anhídrido mixto del carboxilo, o sea, se forma un anhídrido mixto del glicerato. Entonces, el carbono se oxida y además se fosforila, formando el compuesto 1,3-bifosfoglicerato. A continuación, como el 1,3-bifosfoglicerato es un compuesto rico en energía, porque este enlace de anhídrido mixto es un enlace de alta energía, entonces a continuación se hidroliza. La hidrólisis de un enlace rico en energía es siempre muy exergónica y entonces permite fosforilar ADP para formar el 3-fosfoglicerato. Fíjense que el 1,3-bifosfoglicerato se hidroliza y libera energía, pero no solamente que libera energía, esa energía liberada le permite transferir el grupo fosforilo directamente al ADP para formar ATP. ¿Sí? O sea, es una transferencia directa del fosforilo, no es que se pierde el fosfato primero y después se une al ADP, no, hay una transferencia directa del fosfato, del 1,3-bifosfoglicerato al ADP para formar 3-fosfoglicerato más ATP. ¿Qué pasa después con este 3-fosfoglicerato? Por acción de la fosfogliceromutasa se convierte en 2-fosfoglicerato. Esta es una reacción de isomerización. Vamos a ver después que es importante esta reacción para dejar libre un OH en un carbono primario. Posteriormente, este 2-fosfoglicerato sufre una reacción de deshidratación por acción de la enzima enolasa, que es una liasa. ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando un alcohol se deshidrata? ¿Qué va a pasar acá si yo le saco esta H y este OH? Se forma un doble enlace. Muy bien, se forma un doble enlace. Y se genera este compuesto llamado fosfoenol piruvato. Fíjense, se perdió H y OH y se formó un doble enlace. ¿Qué características tiene este fosfoenol piruvato? ¿Alguien recuerda? Que es muy alto en energía. Muy bien, un compuesto muy rico en energía. ¿Y qué les parece que va a suceder después? Y va a fosforilar otra vez para crear un ATP. Exactamente. Gente, cuando en una vía metabólica ustedes ven que se genera un compuesto rico en energía, casi seguro que en la siguiente reacción se hidroliza. Y que esa hidrólisis se usa para generar otra molécula rica en energía, por ejemplo, ATP. ¿Verdad? Entonces, se forma fosfonol piruvato, a continuación se hidroliza y le transfiere el grupo fosforilo al ADP para formar piruvato más ATP. Esta reacción está catalizada por la piruvato quinasa.
Y aquí se completa la segunda fase. Entonces, la última reacción es fosfonol piruvato más ADP para dar piruvato más ATP. Es otra fosforilación a nivel de sustrato. Como todo esto ocurre por duplicado, entonces en realidad en la segunda fase se formaron 4 ATP. Quiero hacerle notar también un detalle no menos importante, que es que todas las reacciones, la 6, la 7, la 8 y la 9, son reversibles. Es decir, pueden ser gobernadas por acción de masas, con excepción de la última, que es fosfonol piruvato más ADP para dar piruvato más ATP. Fíjense que incluso la reacción, esta reacción 1,3-difosfoliserato más ADP para dar 3-fosfoliserato más ATP. Fíjense que esta reacción, o sea, la hidrólisis del 1,3-difosfoliserato libera mucho más energía que la hidrólisis del ATP. Es decir, en condiciones estándar, esta reacción es desfavorable. Esta reacción es muy favorable en sentido directo, ¿verdad? Porque el 1,3-difosfoliserato tiene mayor potencial de transferencia de grupo que el ATP. Sin embargo, recordarán ustedes las leyes de la bioenergética. Si yo tengo el mismo número de enlaces ricos en energía de un lado y otro en una reacción, esta reacción va a ser reversible. Entonces, entre los reactivos sustratos tengo un enlace rico en energía del 1,3-bifosfoliserato. Dos. Uno aquí y uno en el ADP. Y entre los productos también tengo 2. El 3-fosfoliserato no tiene ninguno y el ATP tiene 2. Entonces, por eso es que, a pesar de que en condiciones estándar la reacción es exergónica, es más favorable en sentido directo, en situación de altas concentraciones de ATP o baja concentración de los sustratos, esta reacción puede proceder en sentido inverso. Recordarán ustedes que una excepción a esa primera regla de la bioenergética era justamente la reacción de hidrólisis del fosfonol piruvato con fosforilación de ADP. ¿Por qué era una excepción? Por la altísima delta G de hidrólisis del fosfonol piruvato, que no permite revertir la reacción. O sea, no hay ninguna posibilidad, aunque sean altísimas las concentraciones de ATP, que el ATP pueda transferir fosforilo al piruvato para formar fosfonol piruvato. Bueno, voy a extenderme un poquito para terminar esta primera reacción de la segunda fase, así quedamos igual que el otro grupo. En la primera reacción de la segunda fase, que es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, se forma un anhídrido mixto. Se genera el compuesto rico en energía 1,3-bifosfoliserato. 1,3-bifosfoliserato, como ya hemos visto. Esta reacción está catalizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y esta reacción, en condiciones estándar, es ligeramente endergónica, tiene una delta G estándar de más 6,3 kJ por mol, ¿verdad? Sin embargo, son condiciones estándar. Sin embargo, como la primera fase de la glicólisis produce permanentemente gliceraldehído 3-fosfato y las reacciones siguientes consumen el 1,3-bifosfoliserato, entonces, en condiciones fisiológicas, esta reacción va a ser favorable. ¿Me explico? O sea, su delta G estándar es positivo. Quiere decir que en condiciones estándar la reacción no es favorable en sentido directo. Sin embargo, en la célula se va a generar un pequeño valor de Q, porque el sustrato se está produciendo permanentemente y el producto se está consumiendo. Entonces, por acción de masas, la reacción es favorable en condiciones fisiológicas. ¿Se entiende eso? Y además, fisiológicamente, la reacción puede revertirse cuando la concentración de NADH es elevada. O sea, en síntesis, el sentido de esta reacción va a depender de las concentraciones de sustratos y productos. Si hay mucho NADH y 1,3-bifosfoliserato, entonces el 1,3-bifosfoliserato se va a reducir para dar gliceraldehído 3-fosfato. Y por el contrario, si hay mucho gliceraldehído 3-fosfato innato oxidado, la reacción va a transcurrir en sentido directo.
Esta es una enzima muy especial, ya que cataliza una deshidrogenación, es decir, oxida al sustrato, pero además genera un compuesto de alta energía, es decir, implica una deshidrogenación más una fosforilación. Se forma un intermediario acil-tioéster cuya degradación impulsa la fosforilación, y esto vamos a ver enseguida con el análisis del mecanismo de la reacción. Es importante entender que un éster, o sea, el éster en C3 es de baja energía, pero el anhídrido en C1 es de alta energía. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Fíjense que hay dos grupos fosfato aquí. El grupo fosfato, este grupo fosfato está formando un éster en la posición 3. Y este es un éster de baja energía. Sin embargo, el otro grupo fosfato está unido al carbono 1 mediante un enlace fosfoanhídrido, ¿sí? Y el enlace fosfoanhídrido sí es de alta energía. Por tanto, ambas hidrólisis serían exergónicas, pero la hidrólisis del éster en C3 no permitiría fosforilar ADP, pero la hidrólisis del enlace fosfoanhídrido C1 sí permitiría fosforilar ADP porque es un enlace rico en energía. Bien, entonces se ha formado un anhídrido mixto con los ácidos glicérico y fosfórico capaz de impulsar una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Veamos un poquito el mecanismo, en qué consiste el mecanismo de esta enzima, que es realmente un mecanismo muy interesante. Bueno, en primer lugar, vamos a reconocer el sitio activo de la enzima. La enzima tiene en el sitio activo un resto de cisteína, o sea, un grupo sulfhidrilo de un resto de cisteína, que es el que va a participar en la catálisis, además de un residuo básico. Eso es lo que hay en el sitio activo, ¿verdad? Bien, o sea, lo primero que sucede es que el sustrato se va a unir a este sitio activo. ¿Cuál es el sustrato? A ver, ¿quién me cuenta? Solo para ver si están atentos. A ver. Gente, muy sencilla la pregunta. ¿Cuál es el sustrato de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa? ¿Y gliceraldehído 3-fosfato? Claro, gliceraldehído 3-fosfato. Por eso les dije, solo para ver si estaban atentos. Bueno, se une entonces el sustrato y se une también el cofactor, que es el NAT oxidado. En realidad, el NAT oxidado es un cosustrato de la enzima. Entonces, se une el sustrato y se une el cosustrato. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un ataque nucleófilo o nucleofílico del grupo sulfhidrilo aportado por la cisteína al carbonilo del gliceraldehído 3-fosfato. Y la nucleofilia de este grupo sulfhidrilo está potenciada por el residuo básico que adyacente a esta cisteína. Entonces, un residuo básico sustrae un protón. Al sustraer este protón, este grupo tiol se convierte en tiolato. Y ustedes saben que el tiolato es un nucleófilo más potente que el tiol porque tiene carga negativa. Entonces ataca al carbonilo. ¿Qué sucede aquí? Fíjense. Se produce un enlace, forma un enlace covalente azufre-carbono y un intermediario tiohemiacetal. ¿Recordarán ustedes cuando les explicamos la formación de hemiacetales? ¿Se acuerdan cómo se formaba un hemiacetal? ¿Por reacción entre qué y qué? Cuando dimos ciclización de la glucosa, les explicamos eso. ¿Cómo se formaba un hemiacetal? Por reacción entre... A ver. Bueno, por reacción entre un OH y un carbonilo se formaba un hemiacetal. Un OH y un carbonilo de aldehído. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Reacción entre un SH y un carbonilo de aldehído. Entonces, este es un intermediario tetraédrico de tipo tiohemiacetal. Entonces, en lugar de ser, si hubiera sido oxígeno, hubiera sido un hemiacetal. Como es azufre, tenemos entonces un tiohemiacetal. Es un compuesto, o sea, es un intermediario covalente. ¿Qué sucede a continuación? El NAT, que es el cofactor de la enzima, cargado positivamente, oxida a este intermediario, retirándole un ion hidruro. Entonces el NAT oxidado se reduce a NADH y este carbono queda oxidado.
formándose un intermediario acil-tioéster. Fíjense que es un ejemplo de catálisis covalente. Se forma entonces un intermediario acil-tioéster. Acá ya se oxidó el carbono. ¿Qué pasa a continuación? Hasta ahora solamente se oxidó el carbono. Ahora se va a fosforilar. ¿Cómo sucede esto? Hay un ataque nucleófilo del fosfato inorgánico o fosforilo al carbono carbonilo. ¿Sí? Fíjense, ataca este grupo fosfato aquí y luego al unirse al fosfato este carbono se rompe el enlace carbono-azufre. ¿Sí? Se rompe este enlace carbono-azufre, se libera el producto, que es el 1,3-difosfoglicerato, era también el cosustrato reducido, que es el NADH, y la enzima vuelve a su forma original. El sitio activo recupera su estructura inicial. ¿Qué es lo que pasó aquí? Fíjense, el fosforilo o fosfato atacó al carbono carbonílico, ¿verdad? Y aquí es cuando se forma el enlace fosfoanhídrido. ¿Ven? Este oxígeno hace como una unión entre el fosfato y el carboxilo. Entonces es un enlace fosfoanhídrido. Y se suelta, aquí se suelta el producto formado de la enzima. En ese momento se suelta también el cofactor reducido y el azufre, este que había perdido su hidrógeno, este azufre recupera el protón para formar nuevamente el grupo sulfidrilo, ¿verdad? Y la base queda nuevamente desprotonada. O sea, la enzima, el sitio catalítico de la enzima queda intacto. Bien, ahora aquí se ve la estructura del 1,3-difosfoglicerato y se puede observar claramente el enlace fosfoanhídrido. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Fíjense que se formó a partir de un compuesto que no era rico en energía, que es el gliceraldehído de 3-fosfato, se formó un compuesto rico en energía, que es el 1,3-difosfoglicerato. ¿Cómo les parece a ustedes que debe ser la formación de un compuesto rico en energía a partir de otro que no es rico en energía? ¿Eso es endergónico o exergónico? ¿No sería endergónico? Claro, formar un compuesto rico en energía de la nada, eso requiere energía. Entonces ahora la pregunta es, ¿de dónde, o sea, cómo ocurrió eso por arte de magia? ¿De dónde salió la energía? O sea, este paso es muy endergónico. El formar este enlace fosfoanhídrido. ¿De dónde vino la energía? Pues acá no se gastó ATP, no se hidrolizó nada. A ver, ¿alguna idea? No importa si se equivocan. ¿Qué pasó antes? Hola, están ahí, se fueron a almorzar. Estoy acá, profe, pero no sé. No, están muchos ahí, se supone, ¿verdad? Bueno, lo que pasó antes es que el carbono se oxidó. Recuerdan que siempre la oxidación de los átomos de carbono libera energía. La oxidación es exergónica. Entonces, cuando se oxida este carbono y se transfiere el hidruro al NAD, se genera energía. Este proceso es exergónico. Esa energía se acumula en forma de este intermediario acil-tioéster. O sea, este enlace también es de alta energía. Entonces, la energía de oxidación se acumuló aquí, se retiene en este intermediario acil-tioéster y eso facilita el ataque del fosforilo para formar el enlace fosfoanhídrido. Entonces, esta misma reacción es como que acopla un proceso exergónico, que es la oxidación, con otro endergónico, que es la síntesis de un compuesto rico en energía. Bien, esto ya no voy a repetir, aquí está exactamente todo lo que explicamos, descrito, están descritos los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, como para que ustedes tengan cuando estén estudiando, es lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Entonces, simplemente recordarles que el fosfato inorgánico del medio aprovecha la energía liberada por el intermedio tiomiacetal para unirse al compuesto y formar el 1,3-difosfoglicerato. ¿Pero de dónde derivó esta energía?
derivó de la oxidación del carbono. Esta enzima, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, como tiene en su sitio activo un grupo sulfidrilo que participa directamente en la catálisis, es sensible a ciertos agentes que pueden bloquear este grupo sulfidrilo. Estos son, por ejemplo, los metales pesados, como mercurio, plomo, cadmio, plata. También agentes electrofílicos como el iodoacetato y sustancias que activan ciclos redox. El grupo sulfidrilo, acabamos de ver que es indispensable para la catálisis. Entonces, los metales pesados tienen mucha afinidad por el grupo sulfidrilo. ¿Sí? Forman complejos, el mercurio, el plomo, cadmio, plata, pueden formar complejos muy estables, pueden formar enlaces covalentes muy estables con el azufre del grupo sulfidrilo. Directamente lo bloquean. Por eso, de ahí viene la toxicidad de los metales pesados. Esta no es en realidad la única enzima, hay muchas enzimas, todas aquellas que tienen en su sitio catalítico un sulfidrilo son sensibles a la inactivación por metales pesados. Los agentes electrofílicos como el iodoacetato, ¿por qué? En realidad es por la misma razón, porque el grupo sulfidrilo es nucleófilo, que le tiene que atacar al carbonilo, que es electrófilo. Si yo le pongo otro electrófilo, como el iodoacetato, que compita con el sustrato original, entonces la enzima, el sitio catalítico, se bloquea. Y también en la intoxicación por iones arseniato, la intoxicación por arsénico, ¿verdad? Sobre todo el arsénico en su estado de oxidación más 5, puede reaccionar como el arsénico es de la misma familia de la tabla periódica que el fósforo, ¿verdad? En lugar de formarse 1,3-difosfoglicerato, o sea, en vez de unirse fosfato acá, se une arseniato. Se forma un arseniato 3-fosfoglicerato, ¿verdad? O sea, se forma el producto, pero no es el producto que corresponde. Y un arseniato 3-fosfoglicerato se hidroliza, pero esa hidrólisis no se acopla a la producción de ATP. Es decir, no se bloquea la reacción, pero no se produce ATP. Bueno, y hasta aquí llegamos por hoy. Quisiera saber, antes de dejarles, si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Por ahora no, profe, no hay consultas. Bueno, muy bien. Entonces, les deseo a todos una excelente semana, un buen resto de jornada. Cuídense mucho. Hasta luego, muy buena semana. Hasta luego.